Hola, buenas tardes. El Colegio de Arquitectos hoy empezamos un nuevo mes con otras diferentes pláticas y ya sin cursos de capacitación de DIC. Ahorita es importante seguirnos capacitando en una capacitación continua. Por eso ahora sí que vamos a darle la bienvenida a Yadao Corsa para que nos dé una de sus ponencias. Aquí, Manu, ¿podrías apoyarnos, por favor, con los ponentes? Sí, claro. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a la ingeniera Yari López y al doctor Edgar Tapia. La ingeniero Yari López es ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional y también tiene una maestría en geotecnia, por el Instituto Politécnico Nacional. Ella está en el área de desarrollo de mercado y asistencia técnica de Yardao Corsa. Y también nos acompaña el doctor Edgar Tapia Hernández, que es doctor en Ingeniería Estructural, profesor investigador del área de sustentabilidad y desarrollo tecnológico de la Universidad Metropolitana Azcapotzalco, en la Ciudad de México, actual presidente de la mesa directiva del periodo 2021 de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Él ha publicado más de 80 artículos de investigación relacionados con la ingeniería estructural en congresos nacionales, congresos internacionales, revistas indizadas y reportes técnicos. Ha sido profesor visitante en la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, 2014, y realizado estancias de investigación en la École Polytechnique de Montreal, Canadá, en el 2008 y en el 2009. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México desde el 2013. También es miembro de comités, es revisor de varias revistas internacionales especializadas y participa en distintos comités para la elaboración de normas y reglamentos, entre ellos miembro del subcomité para la elaboración de las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras de acero NTC-DCA del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México. Es miembro del subcomité para la elaboración de las normas técnicas complementarias para el diseño de NTC-DS del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México. Es miembro del Comité Técnico de Seguridad Estructural del Instituto de Infraestructura Educativa INIFE de México, y también es miembro del Comité Coordinador para la elaboración del Código Mexicano para el diseño sísmico de edificaciones. Bienvenidos y empezamos con el ingeniero Yari. Por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos y por estar participando en estas charlas. Yo les voy a presentar lo que es nuestra empresa, Yardao Corsa. Yardao Corsa tiene 120 años de experiencia, con la capacidad instalada de 21.7 millones de toneladas, con operación en 10 países, 30,000 colaboradores en el mundo. Es el líder en el segmento de aceros largos en el continente americano, una de las principales proveedoras de aceros especiales del mundo. En Brasil produce aceros planos y mineral de hierro, la mayor recicladora en Latinoamérica y en el mundo, ya que transforma más de 14,000 toneladas de chatarra de acero. Las acciones de las empresas de Yardao están enlistadas en las bolsas de valores de Sao Paulo, Nueva York y Madrid. La presencia de Yardao en México. Yardao Corsa es parte de algunas siderúrgicas de Brasil y, por supuesto, de Aceros Corsa. En el 2007 adquiere una planta de varilla corrugada. En el 2008 establece la alianza con Aceros Corsa. En el 2012 unifica las marcas en México, Yardao Corsa. En ese momento es donde se fusionan y deciden hacer esa colaboración, y retoma la inversión de las plantas estructurales. Así como en el 2015 comienza la producción de nuestra mayor planta, que está en Sagún. Entonces tiene 3 plantas productoras de acero, de acero y laminación, más de 1 millón de toneladas de acero líquido producidas al año, 7 unidades de proceso y recolección de chatarra y 2 centros de distribución ubicados en el territorio nacional.
Entonces, como les mencionaba, nosotros tenemos 3 plantas, una de ellas dedicada a los perfiles estructurales. Tenemos más de 100 medidas de vigas IR disponibles de 4 hasta 24 pulgadas de peralte. En otra de nuestras plantas también tenemos los perfiles comerciales, en donde tenemos más de 300 productos, como son ángulos, soleras, cuadrados, redondos y canales, siendo el único productor nacional en fabricar barras hexagonales. También tenemos longitudes especiales bajo pedido de hasta 18.3 metros de largo. Realizamos pruebas de laboratorio especializadas de dureza e impacto, sobre todo. También otra de nuestras plantas está enfocada en la producción de varillas, produciendo estas varillas en grados 42, 56, perdón, 52 y 56, cumpliendo con las normatividades, y el pintado de la misma es de fácil identificación. También ahí, como dato curioso, puedo mencionar que nuestras varillas, son soldables. ¿Qué beneficios tenemos en el mercado? Pues primero, pues nuestras medidas, ¿no? Eso es uno de nuestras fortalezas en la empresa. Es una empresa sostenible, pues como ya les mencionaba, reciclamos miles de toneladas de chatarra que son transformadas en nuestros productos. Entonces, pues bueno, cuando ustedes ven por ahí en las calles que mencionan fierro viejo que vendan, todos esos se llevan a centros de acopio y nosotros lo transformamos. Todas nuestras plantas se utilizan con gas natural, y obviamente nosotros estamos súper comprometidos con la parte ambiental y social, ¿no? Además, reciclamos el 97% del agua utilizada en nuestros procesos. Tenemos sistemas de captación de humo, y pues finalmente para nosotros es de suma importancia la parte de la ética y compliance, ¿no? Estamos comprometidos con el cumplimiento de la legislación en materia de anticorrupción que existe tanto en México como en países en los que tenemos presencia comercial. Todo esto aporta y nos ayuda en nuestras plantas para poder tener las certificaciones adecuadas, e incluso poder aportar en las certificaciones, sobre todo ambientales. En este caso pudiera ser la LEED, ¿no? ¿Cómo podemos apoyarnos? Nosotros tenemos conceptualizado esta parte de la factibilidad de proyectos, la cual la podemos dividir en 3 etapas, ¿no? Primeramente, la captura de proyectos, en donde nosotros, ya sea proyectos arquitectónicos, estructurales o incluso de cimentación, nos los pueden hacer llegar, y nosotros evaluamos la factibilidad técnica, ¿no? ¿Para qué? Para convertir y verla, como la palabra lo dice, la factibilidad de una propuesta en acero, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa parte de la consultoría. Tenemos despachos que nos ayudan justamente con esto, en cuanto al gabinete, y también en ejecución en obra. Nuestro programa de conversión de proyectos va en diferentes etapas. Primero, nosotros damos una asesoría en el anteproyecto de cimentación o estructura en acero. Ayudamos con la propuesta estructural sin costo, la mejora del precio del material, la información técnica, la optimización de los tiempos en ejecución, propuesta con fabricantes, seguimiento de proceso ejecutivo, capacitación y talleres especializados. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Buscamos una alianza justamente con ustedes. Si ustedes llegaran a tener algún proyecto
de cualquier índole, ya sea estructura o cimentación, ustedes se pueden acercar a nosotros y nosotros revisar la factibilidad, ya sea que ustedes lo tengan elaborado o ya hecho en concreto. Nosotros hacemos sin ningún costo para ustedes la posibilidad de evaluar si es factible o no en acero. O incluso si ustedes ya lo tienen en acero, ver la posibilidad de hacerlo más eficiente, es decir, que con nuestros materiales o incluso con los grados que manejamos en los aceros, por ejemplo en la varilla, poder hacer más eficiente la propuesta, ¿no? Obviamente todo esto con el objetivo de que los costos se reduzcan y siempre pensando en el lado de la seguridad, ¿no? Pensando que, pues, lo primero es que estructuralmente y técnicamente esté bien soportado, ¿no? Esto puede ser para plantas industriales, centros comerciales, edificios verticales, contención de taludes. Hemos participado en gran número de estos proyectos, también en infraestructura, actualmente también en los pilotes de acero, convirtiéndolos de concreto a acero, obviamente, y en plantas industriales. Podemos también aportar esta solución en recimentaciones, también para las pruebas de carga que últimamente tienen auge, ya que nos dan ahorros interesantes en la parte de la cimentación. Y pues bueno, utilizando tabla estaca desde la protección hidráulica, estacionamientos o pasos a desnivel. ¿Qué es asistencia técnica? Bueno, nosotros formamos, yo particularmente formo parte del área de asistencia técnica y nuestro objetivo principal es ayudarlos y estar de la mano con ustedes en la presencia de visitas técnicas a nuestras plantas. Como ustedes saben, nosotros tenemos y nuestro objetivo principal son las capacitaciones especializadas, las asesorías sobre el uso de nuestros productos, conferencias técnicas para instituciones universitarias, por ejemplo, el acompañamiento durante la construcción de su proyecto, la factibilidad y rentabilidad de los proyectos, ¿no? Esto es un poco resumiendo lo que nosotros queremos y podríamos abarcar con ustedes. Y bueno, finalmente, ¿cómo nos vinculamos? Pues nosotros hacemos entre nuestras actividades y de nuestros propios objetivos es estar Licenciada, ya no se oye. Hola, hola, Licenciada, ingeniero Yari. Ya ingeniero. no la escuchamos. Hola, hola. Permítanme un momentito, por favor. Ok. Voy a prender mi cámara. No sé si nos pueda oír. Le estoy marcando aquí. Sí, gracias.
Hola, Inge, Yari, ¿sí nos escucha? Hola, hola. Creo que Bueno, ya estos, terminó aquí. sí, ellos ya, bueno, ahí estaban los datos de la empresa. De todos modos, se los vamos a hacer llegar a todos, por favor. Y si fuera tan amable el doctor de empezar con su presentación. Ok, doctor, le paso el mando, por favor. Sí, gracias. Doctor Edgar, Listo. Qué amable. Gracias. gracias. Pues bueno, pues quiero iniciar agradeciendo al colegio que me ha hecho favor de invitarme a participar en este evento, en esta conferencia titulada Respuestas de estructuras de acero en sismos recientes en México. Agradezco igualmente a la empresa Gerdau Corsa todas sus atenciones para que se pudiera hacer posible esta discusión. Como ya les platicaron, este es el camino que les propongo para, bueno, quisiera platicarles que este es el camino que les propongo para este día. Quisiera que habláramos un poco de los daños estructurales en estructuras de acero, en edificios de acero, durante los sismos del 7 y del 19 de septiembre del 2017. Esto es en zonas urbanas, principalmente en Ciudad de México. Pero después me gustaría que volteáramos a ver el daño en la zona epicentral. ¿Se acuerdan que el sismo del 19 de septiembre ocurrió en la frontera entre los estados de Morelos y Puebla? Esto me va a llevar a comentar sobre la interacción de las estructuras de acero y su comportamiento con muros divisorios. Vamos a dedicar ahí un momento a entender cómo es la respuesta y cómo se puede mejorar. Debemos de hacer un comentario sobre edificios altos. En México existen muchos edificios altos ya hoy en día y la mayoría de ellos hechos con acero. Y finalmente juntos haremos algunos comentarios finales. Antes de iniciar propiamente con la plática, quisiera poner a su consideración un par de detalles. Creo que no pueden abrir el video, no es necesario tener el video abierto y asimismo no es necesario tener el micrófono abierto. Yo mismo voy a cerrar mi video porque me interesa mucho que me escuchen claramente y puedan ver las diapositivas también claramente. Esto por una parte. Y por otra parte, quisiera... Ay, perdón, a ver, ya dejé de compartir, vuelvo a compartir, perdón. Sí. Ahí abajo de la flecha naranja puede apagar su cámara. Sí, sí, así es. Bueno, ahí ya creo que ya están viendo nuevamente las diapositivas. Sí, y claro. Ahora apago la cámara, y si ven bien las diapositivas. La segunda cosa que les quería platicar es que les propongo que es el final de la plática, reservamos un tiempo para preguntas y respuestas. Yo no puedo ver en este momento el chat, si hubiera chat, yo lo que estoy viendo son las diapositivas que estoy proyectando. Y lo que les propongo es que a pesar de que vamos a reservar un tiempo para posibles preguntas y respuestas, eso no quiere decir que a lo largo de la plática vayan escribiendo las posibles inquietudes que pudieran haber. Y con gusto hacia el final de la plática, estoy seguro que alguien nos puede ayudar a rescatar sus preguntas, de manera que no es necesario que se esperen al final, sino que pueden elaborar sus preguntas o inquietudes a lo largo de la presentación. Pues bien, dicho esto, les propongo que entremos a tema, platiquemos de los daños estructurales. Decíamos que ocurrió un sismo el 7 de septiembre, pero la mayor parte de los daños o de lo que vamos a platicar acá está relacionado con el sismo del 19 de septiembre del 2017. Este sismo ocurrió, decíamos, en la frontera entre el estado de Morelos y el estado de Puebla, y la magnitud fue 7.1. No nos da tiempo en esta plática de entrar a profundidad exactamente qué está midiendo ese 7.1, pero si yo me acuerdo de temblores fuertes en México, siempre estaría pensando en que tienen que ser de 8 punto algo, 8.1, 8.2, y el hecho que sea de 7.1 parecería que es un sismo no tan fuerte.
Sin embargo, estaba localizado, o el epicentro estuvo localizado a solo 120 kilómetros de la Ciudad de México, lo que ocasionó muchos daños. En la diapositiva les muestro los reportes que elaboró el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México. Si una inmobiliaria, un inversionista quiere hacer un edificio, el edificio tiene que pasar por manos del Instituto de Seguridad de las Construcciones, que le autoriza la construcción. Entonces, en el momento del sismo, si yo vivía en un edificio de departamentos y me daba cuenta que mi edificio podía tener daño, pues llamaba al Instituto de Seguridad de las Construcciones para que le elaboraran un dictamen. El conteo que está en la gráfica es únicamente la cantidad de informes técnicos que elaboró el Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Aquí en el eje de las Yes está la cantidad de reportes, y en el eje de las X, entre más a la derecha estoy, el edificio tuvo un menor daño, y entre más a la izquierda estoy, el edificio tuvo más daño. Pero les quiero insistir que la cantidad de reportes que está aquí no coincide con la totalidad de edificios que estuvieron dañados. Prueba de ello es que se sabe que hubieron más de 40 colapsos, pero cuando yo veo la cantidad de reportes, apenas llegan a 20 reportes. Y les insisto que quiere decir que hubieron más estructuras con estos niveles de daño, pero que no están contabilizadas aquí. Pero simplemente contabilizando estos reportes, si pensáramos que un edificio que tuvo colapso total o colapso parcial, o que está en riesgo de colapso, es muy mala noticia, pues resulta que de estos conteos andábamos sumando 213 edificios que estaban en un grado de deterioro total por las demandas sísmicas, que estaban cerca del colapso. Ahora, sitúense qué significa eso en una ciudad. O sea, el hecho que tenga 213 edificios dañados, no colapsaron, pero que están en riesgo de colapso, definitivamente me habla de una ciudad que no es del todo resiliente. Nuevamente, no nos da tiempo aquí de hablar a profundidad de ese concepto de resiliencia, pero que quede simplemente el sabor en la boca, que estamos platicando de la importancia que tiene una estructura por recuperarse en muy corto plazo después de un evento extraordinario. Y si todas las estructuras en una cierta región de la ciudad tienen una capacidad de recuperarse en muy corto tiempo, pues entonces empieza a surgir este concepto de colonias resilientes o de ciudades resilientes que se pueden recuperar después de un evento extraordinario. Vamos a centrar la atención únicamente en esta columna, que son los edificios colapsados. Apenas unos días después del sismo, unos colegas, unos de Estados Unidos y unos de México, hicieron un conteo en función del sistema estructural. Identificaron, aquí están los créditos, perdón que está en inglés, pero bueno, aquí identificaron que un alto porcentaje de los edificios colapsados tenían un sistema que se llama columnas de concreto con losa plana. Este sistema estructural no tiene traves. La primera línea de defensa, digamos, es la losa, y el colapso es inminente. Es un sistema que de sobra se conoce que no funciona bien ante demandas sísmicas. Podríamos tardarnos toda la hora hablando de sistemas estructurales que no están bien equipados para resistir la demanda sísmica, y varias veces mencionaríamos este sistema de losa plana. Esto de losa plana son estas losas que están aligeradas, que tienen como una losa tipo waffle, una losa con casetones, no tienen formalmente traves, y vean que en el sismo de 1985 quedó demostrado, en el 2017 ratificado, que ese sistema no funciona bien. Identificaban que había un cierto porcentaje de estructuras que eran de mampostería, pero no las habían hecho del todo bien, no tenían mampostería bien confinada. De esos había 9. Un cierto porcentaje de estructuras de mampostería confinada,
esto es con castillos y cerramientos, un cierto porcentaje de marcos con traves y columnas, y en ese momento se identificaba una estructura que era parte de acero y parte de concreto. Al final, la estructura era más bien de concreto y tenía algunos elementos que cuando estaba en el suelo parecía que eran parte de acero y parte de concreto, pero no, en realidad era una estructura de concreto. Es decir, que no hubo ninguna estructura que tuviera el acero como elemento principal para reportar el colapso. Pero estas estadísticas no son atípicas. Les quiero mostrar estadísticas del sismo del 19 de septiembre del 85. En ese sismo, ven que la mayor cantidad de estructuras que tenían colapso total o daño severo eran de concreto. Aquí están las de losa plana, que ya hicimos algún comentario hace un momento, y en general las estructuras de acero se comportaban bastante bien. Pero yo ya les platiqué, o ya les platicaron al inicio en la introducción que amablemente hicieron para presentarme, que yo lo que hago es estudiar estructuras de acero. Así que después del sismo yo llamaba a las alcaldías en Ciudad de México, a los colegios de ingenieros, de arquitectos, llamaba a autoridades municipales, asociaciones técnicas, no únicamente en Ciudad de México, en Morelos, en el Estado de México, en Puebla, buscando dónde habían identificado una estructura de acero que estuviera dañada. Y me llamaban y me mostraban esto. Habían estructuras de acero que me decían, no, yo tengo una estructura, una cancha de frontón que tiene daño y eso es estructura de acero. Y me encontraba con este tipo de daños. Yo pues llegaba ahí, bueno, sí está dañado ahí, pero les aseguro que ni siquiera saben los dueños si eso estaba dañado antes del sismo o se dañó producto del sismo. De cualquier manera, eso no implica que vaya a existir un colapso, ni parte de manera formal de una estructura de acero. Habían otros casos en donde de esta concesionaria automotriz, la fotografía la tomé desde donde están expuestos los carros, pero sí hubo una mala interacción con el muro y la trave, pero esto no es un daño grave. Casi se cayó únicamente la pintura, no requiere un estudio estructural, es un buen comportamiento pese a lo feo que se pudo haber visto ahí. Entonces no encontraba ninguna estructura dañada hasta que nos encontramos con esto. Se trata de un edificio de 3 pisos, construido más o menos por 1980 y algo, 1990, es decir, que ya incluía las experiencias del sismo de 1985. Eran columnas de sección cajón formadas con 4 placas, con unas vigas que se llaman vigas de alma abierta. El edificio es bastante regular, o era bastante regular, y cuando fuimos la primera vez, simplemente nos encontrábamos con esto. Los muros tenían mucha deformación, grietas muy grandes, pero no podíamos ver las columnas en planta baja. Las columnas estaban a veces metidas adentro estaban recubiertas de tabla roca, o estaban recubiertas con ladrillo. Entonces no podíamos verlas. Aquí adentro está una columna, aquí adentro estaba la columna. Entonces no podíamos ver dónde estaban cómo estaban las columnas de acero de planta baja. Pero si nosotros poníamos un plomo aquí y ponemos un plomo del otro lado, el edificio estaba inclinado, tenía una deformación residual. Esto quiere decir que algo le había pasado al edificio que no había recuperado su forma original. De hecho, vean que habían grietas significativamente grandes, lo que me tiene que a mí dar una relación de la deformación que se aplicó en la estructura. Pero si revisábamos cómo estaba el sistema estructural, se veía bien. Las traves estaban bien, la soldadura estaba bien, las diagonales de esta armadura plana se veían bien, las columnas en segundo piso, bien, las columnas en tercer piso, bien. Y solo hasta que fuimos 2 o 3 veces y obtuvimos los permisos para poder ingresar al edificio, me refiero con mis estudiantes, mi grupo de investigación, fue que quitamos la tabla roca alrededor de las columnas de planta baja y nos encontramos con esto. Este daño se llama una articulación plástica en la base de las columnas de acero y en la parte de arriba de las columnas de acero.
29 de las 54 columnas tenían este daño. Entonces, el daño no estaba en la trave, sino que estaba en el elemento principal de soporte. Y yo quisiera contarles acá cómo ha sido la experiencia de este sistema estructural ante otros sismos. Y para eso me voy a regresar al sismo de 1985. En septiembre del 85, o bueno, más bien en 1970, se construyó este complejo de 5 edificios. En 1970 el edificio era muy moderno porque la parte de abajo tenía una zona comercial que equivaldría a una plaza comercial de hoy en día, y la plaza comercial era tan moderna que tenía acceso directo a la estación del metro Pino Suárez. Sitúen que en 1970 pues el metro Pino Suárez tenía apenas pocos años de haberse construido. El edificio tenía 2 edificios un poco más chaparritos y 3 edificios más altos. Una de estas torres colapsó y las otras 2 torres, aunque no se alcanza a ver del todo en la diapositiva, tenían una inclinación significativa. Pues una de las primeras decisiones en toda la gravedad que tenía después del sismo fue quitarle a los edificios que tenían mucha deformación, quitarles el concreto, perdón, los muros divisorios, de manera que quedó únicamente el esqueleto y ayudó a entender qué es lo que le había pasado al edificio al colapsar. Básicamente, sin entrar demasiado en cuestiones técnicas, eso luego les explico exactamente dónde pueden consultarlo, lo que le pasó es que se formaron articulaciones plásticas como las que vimos en el sismo del 2017. Entonces, había ya experiencia previa que se replicó en el 2017 y yo creo que algunos de ustedes me estarían pensando, bueno, ¿cuál debería de ser el comportamiento adecuado? Miren, lo que está en la diapositiva es una filosofía de diseño que se llama filosofía del diseño por capacidad. Esto es que yo diseño el elemento más importante con la máxima capacidad que puede desarrollar la línea de defensa inmediata anterior. Es decir, que yo aquí en un sistema que tiene columnas y que tiene traves, vigas de alma abierta, lo que quisiera que ocurriera es que primero fallara la trave y que después fallaran las columnas. Para que eso ocurra, yo tendría que diseñar la columna con la máxima capacidad que puede desarrollar la trave. Y el daño en la trave, esa máxima capacidad, se concentra en un segmento que se llama segmento especial. Entonces, este segmento especial es el que me sirve de fusible. Estoy hablando como si estuviera hablando de la instalación eléctrica de nuestras casas. Ahí hay un fusible que evita que se vaya propagando el daño. Si algo sale mal, yo simplemente voy a la caja de fusibles y sustituyo el elemento que se dañó. Es la misma idea. Yo aquí sustituiría únicamente el elemento que se dañó y restauraría la integridad completa del edificio. Para que eso ocurra, tendría que diseñar el edificio con la máxima capacidad que puede desarrollar esta viga enlace o viga eslabón. Y esa máxima capacidad se hace proyectando este cortante de la viga como carga axial hacia la columna. Y eso se consigue con esta ecuación de acá, y que se ve terriblemente aparatosa, pero en realidad no debería de serlo. A ver, vamos a pensarlo un poco. ¿De qué dependerá la máxima capacidad que puede desarrollar esto? Pues debe de depender de la capacidad de flexión que tenga este segmento especial. Vea, eso está aquí. Aquí está el momento y la capacidad de flexión que pudiera tener. Luego, ¿de qué más puede depender? Pues de la diagonal que hay aquí trabajando en tensión o compresión. Vean, eso está aquí. Aquí está la carga e intención de la diagonal. Y la carga en compresión de la diagonal, proyectada, obviamente, para sacar este cortante. ¿Y de qué más debe de depender? Pues de algunas cuestiones geométricas. No me da lo mismo que esta viga sea muy larga o que este segmento especial sea más corto o más largo. Y vean que esas cosas también están capturadas aquí. Entonces, esta ecuación la pueden encontrar en el capítulo 12 de la norma técnica complementaria para el diseño y construcción de estructuras de acero de la Ciudad de México, la versión más reciente de esa
reglamento es del 2017, o 2020, hay otra versión. Y además es gratuita. Ustedes le ponen en un buscador norma técnica complementaria de estructuras de acero y seguramente lo van a encontrar. Y en el capítulo 12 les explica cómo diseñar estos marcos. Ahora, regreso al edificio dañado en el sismo del 2017. En ese sismo del 2017 ya existe un conjunto de estaciones que miden las aceleraciones durante los sismos, una estación de aceleraciones. Las que están en la diapositiva son las estaciones sísmicas del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, se llama CIRES. Ese centro tiene esas estaciones que se ven ahí y están situados en un mapa de la Ciudad de México. En la zona en color verde es la zona de terreno firme, en la zona en color amarillo es una zona de transición y los otros colores naranja y los rojizos son zonas del lago. Y vean cómo las estaciones están distribuidas para captar cómo son los registros sísmicos. Ahora, una de estas estaciones del CIRES estaba solo a 300 metros del edificio que les mostré hace un rato en las diapositivas. Entonces, hicimos unos modelos muy detallados del edificio y estos modelos los sometimos prácticamente a la demanda original. La estación que les platicaba que estaba solo a 300 metros, la que les platicaba que estaba muy cerca, estaba localizada solo a 300 metros de distancia, o sea, era prácticamente caminar una cuadra y ahí encontramos el parque donde estaba colocada esa estación sísmica. Así que si lográbamos hacer un levantamiento muy detallado del edificio dañado, que si lo logramos hacer en esas visitas, pues podríamos hacer un análisis de qué fue lo que le pasó al edificio. No es mi intención aquí meternos en cuestiones demasiado técnicas o en otra sesión podríamos hablar un poco más a detalle de eso, pero lo que yo quiero mostrarles aquí es que el edificio parece que tenía suficiente capacidad para resistir las cargas que se le impusieron y lo que el área de oportunidad o la razón por la que tuvieron ese daño obedecía a otra razón. Y miren, para discutir esto, les estoy poniendo la carga axial en compresión de una de las columnas dañadas y esto que está acá es la duración del sismo. Entonces, no empieza en cero porque la columna dañada pues tenía carga gravitacional, estaba funcionando, había carga muerta, carga viva. Empezó a temblar y la carga se incrementaba, disminuía, y pues la carga axial en la columna que se dañó, así completó los ciclos hasta que dejó de temblar. La carga máxima axial anda por las 400 toneladas. Si no hubiera habido momentos o un incremento de momento, parece que esta columna tenía la capacidad de soportar hasta 490 toneladas, de manera que no debía de haber fallado, pero falló. Físicamente la columna estaba dañada. Y bueno, no entro en cuestiones demasiado técnicas, pero basta decir que cuando dijimos del segmento especial, donde concentraba el daño, vean que ese segmento especial no existe en este sistema de traves. Y además, vean que la losa es una losa colada en sitio y que en algunos lugares vimos losas que tenían entre 14 y 22 centímetros de espesor. Entonces, era un sistema de losa significativamente rígido, muy robusto. No tenemos idea, no hay registro de cuál es la manera como unieron la armadura con la losa de concreto, pero definitivamente eso debió haber ofrecido tanta rigidez que la estructura no únicamente, la columna no únicamente tuvo un incremento en carga axial, sino vean que también hubo un incremento en momento. Y si lo analizábamos así, aquí están las columnas que finalmente tuvieron daño. Pero aquí yo quiero volverles a insistir que si se siguiera de manera precisa el proceso de diseño que está propuesto en la normatividad mexicana vigente, en la norma técnica de estructuras de acero,
pues se hubiera matizado este efecto y las columnas no se hubieran dañado. Entonces realmente estamos viendo que la estructura se dañó por una falta de precisión en el proceso de diseño o tal vez en el proceso de construcción. Vamos a voltear ahora a ver la zona del epicentro, a la zona epicentral. Este es el mapa del estado de Morelos, aquí está. Y lo que está colocado ahí con estrellitas, con unas estrellas, son sismos que han ocurrido en esa región entre 1990 y el 2017. Es una región de alta sismicidad con muchas posibilidades de que se presente en el epicentro, y aunque la mayoría de los sismos tienen magnitudes de hasta 4, ese día del 19 de septiembre ocurrió este sismo, ya habíamos dicho, casi en la frontera con el estado de Morelos, con magnitud 7.1. Pero les insisto que no es un sismo atípico, porque se desconocía que en esa región se podían presentar estos sismos que están acá. ¿Y qué es lo que encontramos en esa región? Bueno, se encuentran casas de un piso, casas tal vez de 2 pisos, mucha autoconstrucción, estructuras de mampostería, muy pocas estructuras de concreto y mucho menos edificios de acero. Sin embargo, necesito contarles que entre 1944 y 1995, si alguien necesitaba una escuela, le tenía que hablar a este comité administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas. Si en Mérida necesitaban una secundaria, le hablaban al CAPSE para que les mandara la secundaria que necesitaban. Y resulta que lo que hizo el CAPSE fue mandar a hacer muchas escuelas que se armaban como mecanos. Entonces, estas son las secciones que proponían ahí, y cuando le pedían la secundaria en Mérida, pues simplemente iban a la bodega, sacaban las piezas que necesitaban y las mandaban a Mérida. O si en Acapulco necesitaban un nuevo jardín de niños, le hablaban al CAPSE, el CAPSE iba a la bodega, sacaba las secciones y las mandaba a Acapulco. Esto quiere decir que pueden haber muchas escuelas o algunas escuelas que no están forzosamente diseñadas para resistir la demanda sísmica o eólica a las que se les impongan. Y específicamente encontramos dos coincidencias de estos modelos, son bastante parecidos de los modelos del CAPSE, que es básicamente esto. Si vemos el isométrico, cómo se ven los edificios, me estoy refiriendo a algo así. Eran estructuras que podíamos encontrar con esta configuración, con esta de acá, con muros transversales, o las que forman propiamente salones como estas que se ven aquí. Aquí se ven algunas fotografías interiores para hacerles notar que están conformadas con lámina, y simplemente para que no se descuadraran le ponían este redondo para intentar asegurar que la escuela fuera estable. Sin embargo, cuando vino el sismo se dio cuenta que las columnas estaban hechas con lámina, y fue común encontrar estas fallas en soldaduras longitudinales, que son articulaciones a media altura, pues que hacen que pues, el edificio completo deje de funcionar. ¿De qué me sirve que las traves estén bien, que el techo esté bien, que la cimentación esté bien, si las columnas tienen daño? Incluso también encontramos casos donde hubo una mala interacción con los muros. Lo que debieron hacer aquí es ponerle una junta para evitar que la alta rigidez que tienen los muros hiciera una concentración, creara una concentración de daño en la columna. Este efecto se llama de columna corta, y que finalmente generara este daño, mala interacción también de algunas traves con los muros. Y eso me lleva a platicar un poco de cómo funciona un muro. Vean, un muro se supone la fuerza sísmica colocada a la altura de la losa. Si ponemos esta fuerza a esta altura, se transmite al cuerpo del muro como un vector que va de izquierda a derecha, y como esto genera un efecto de volteo, el muro no se deja voltear, así que se genera una reacción que va de abajo hacia arriba. Como el muro todavía está en equilibrio, debe de haber algunos vectores que tienen la misma magnitud, pero en sentido contrario, para que se equilibre. Y la mala noticia que les tengo es que esto genera una resultante. Y esta resultante, estos vectores iniciales se convierten en catetos, y esta resultante genera fuerzas en tensión. El muro funciona muy bien para resistir fuerzas en compresión, el muro funciona muy bien para resistir fuerzas de aplastamiento,
pero no funciona bien ante cargas en tensión. Esto genera grietas a 45 grados y como el sismo va y viene, pues son las clásicas grietas de 45 grados que todos conocemos. ¿Cómo se combate eso? No se puede evitar que se forme el panel de tensión diagonal, sino porque así funciona la naturaleza, sino lo que se busca es evitar que se formen los catetos, y para eso se le colocan aquí elementos de concreto con acero, que son los que finalmente toman este esfuerzo, y por eso importa mucho que sí exista un dentado para asegurar que la carga de tensión, este cateto, pues lo tome verdaderamente el elemento de concreto que estamos colocando ahí. Entonces, ¿cómo se evita este panel de tensión diagonal? Con el uso de castillos bien colocados que da pie a la mampostería confinada. Entonces, ven esta casa que encontramos por ahí en Cuernavaca, donde decían, no le pongas castillos, mira, vamos a ponerle un elemento de acero que haga la función del castillo, pero cuando vino el sismo se dio cuenta que no había una interacción entre el muro y el castillo, esto no pegó, y era como si tuvieran una estructura con mampostería simple, sin mampostería, un muro no confinado. Entonces, esto no funciona bien, es un error conceptual. Así que, bueno, ya que estamos platicando de muros, ampliemos estos comentarios. Entonces, vean que si ustedes tuvieran una curva en donde estén monitoreando la reacción, el cortante basal contra la distorsión en la parte de arriba, yo podría tener medianamente esta descripción. Le empiezo a poner carga a un marco, traves y columnas de acero, empiezo a caminar por aquí, llega un punto donde la trave se empieza a dañar, el daño se propaga a las otras traves, llega el daño hasta la columna y finalmente llega un paso previo al colapso. Si obtengo una curva equivalente, pero esta vez no de un marco, no traves y columnas, sino de un muro confinado si quieren, o sea que este no es una columna, sino es un castillo. Primero, esta estructura tiene una mayor rigidez, por eso tiene esta pendiente que está aquí. Llega un punto en el que empieza a tener daño, que ya platicamos, que es el panel de tensión diagonal, se forman grietas a 45 grados hasta que llega una respuesta máxima y finalmente el elemento falla, la estructura colapsa. Para una cierta demanda de deformación, vean que puede ser que el sismo demande la estructura hasta acá y para este punto las columnas de acero están sin daño. Las traves de acero podrían tener poquito daño. Vean aquí, apenas se ha recorrido un intervalo muy pequeño de la respuesta no lineal. Puede ser que estas tengan muy poquito daño, pero si me voy a ver cómo está el muro de mampostería, resulta que el muro de mampostería tiene muchísimo daño. Incluso yo, si ahora me muevo más hacia la derecha, o sea, si hubiera un sismo que demandara a la estructura hasta acá, vean que puede ser que la estructura de acero, traves y columnas, está llegando a su respuesta máxima, pero el muro ya está en el piso. Lo que quiere decir que los muros y los marcos no trabajan igual. Miren, no es mi intención entrar demasiado en detalles técnicos. Otro día podemos organizar otra plática para hablar de ello o un curso. Pero miren, aquí lo que está, yo recorté estas tablas de la norma técnica para diseño por sismo. Lo que está aquí es la distorsión, la demanda máxima de deformación que se permite que tenga. Aquí están la máxima, entonces aquí está la máxima distorsión de marcos de acero. Anda por 0.03, 0.02. Esto se llama distorsión, no nos da tiempo entrar a profundidad exactamente qué es eso, pero valga ese número, 0.03. Y acá está también la máxima distorsión, pero de estructuras de mampostería, o sea, de muros. Vamos a intentar compararla a lo mejor con un muro de tabique de barro rojo recocido. Estas son mampostería confinada, piezas macizas. Dice que la máxima distorsión es 0.005, es decir, que es la sexta parte o la cuarta parte de lo que soporta la máxima distorsión o la máxima demanda de deformación que soportan los marcos. Esto es, para cuando apenas el marco está empezando a trabajar, el muro ya está en el suelo. No trabajan igual, no es equivalente su respuesta. Entonces, tengo yo dos posibles soluciones. Solución número uno, o lo separo
el muro no puede estar pegado a la estructura de acero porque la estructura de acero va a chocar con el muro, se va a dañar la columna o la columna va a tirar al muro. No pueden trabajar al mismo ritmo, entonces los separo. O segunda opción, lo que hago es, aunque este marco, traves y columnas puede deformarse mucho, no lo voy a dejar que se deforme tanto. Voy a controlar su deformación para que su deformación sea equivalente a la deformación del muro. Solamente así podría evitar el daño en los muros divisorios. Y les quiero mostrar unos ejemplos. Este primer ejemplo es de un edificio en la zona epicentral, pero del sismo del 7 de septiembre. Esto que se acuerden que ese sismo fue en la madrugada, en la noche del jueves 7 de septiembre del 2017 frente a las costas de Chiapas. Magnitud del sismo 8.2. Entonces, a mí me habían hecho favor de invitarme a participar, a dar una conferencia en Villahermosa el viernes 8 de septiembre. Entonces, yo llegué a Villahermosa el jueves, pasaron por mí, me llevaron al hotel, de hecho estaba despierto trabajando cuando tembló. Fue el sismo a las 11:50 y tantos de la noche, y a la siguiente mañana, después de la conferencia, con los colegas del colegio, fuimos a dar un recorrido por la ciudad, y entre otras cosas nos encontramos este edificio. Viéndolo por fuera, yo diría, este edificio tiene mucho daño de elementos de fachada. Aquí se ven los paneles de tensión diagonal que estuvimos platicando, de 45 grados, pero si entrábamos al edificio, lo que pudimos ver, el edificio no tenía daño, traves y columnas bien, contravientos bien, soldaduras bien, placas base bien, lo que quiere decir que estaban trabajando al mismo ritmo. De hecho, lo que pudimos ver por dentro del edificio, vean la cantidad de daño que tenían los muros, porque no debían de trabajar al mismo ritmo. Aprovecho de ese recorrido ahí en Villahermosa para hacer notar que a pesar de que habían estructuras que eran como muy atrevidas para soportar demandas sísmicas, la mayor parte de las estructuras se comportaron bien. Y les quiero ofrecer también otro ejemplo de mala interacción entre marcos de acero y muros, pero esta vez es un ejemplo de la Ciudad de México. Es un edificio en zona del lago, después del sismo del 2017, edificio de apartamentos de 7 pisos, mucho daño en la fachada, por adentro muchos muros divisorios tenían daño. Esta es la sala de uno de los condóminos, vean, no se agrietó, prácticamente se cayó el muro, pero si revisamos las traves y columnas, esas estaban bien, no había fractura de soldaduras, no había placas dobladas, no había daño en las anclas, simplemente es una mala interacción entre los marcos y los muros. ¿Qué hay que hacer? Ya dijimos, dos opciones, o los separo o controlo la rigidez del marco. Y miren, la última vez que pasé por ahí, me encontré que optaron por la segunda opción. Se fijan cómo, bueno, la primera vez no había estos elementos, estas traves que están incrementando la rigidez, y también me encontré estos elementos aquí son contravientos que incrementan la rigidez. La mala noticia es que yo veo aquí que está tocando aquí, que hay un contacto entre la fachada y la estructura de acero. Entonces, en el próximo sismo fuerte, tal vez no se vuelve a dañar la fachada, pero definitivamente van a tener daño concentrado aquí, porque esto hay que separarlo, no baila al mismo ritmo. Y creo que vale la pena que hagamos un comentario sobre edificios altos. En 1985, el único edificio alto era la Torre Latinoamericana. Está netamente en zona del lago, pero tiene una particularidad, bueno, y esa particularidad es que el periodo de vibrar que tiene, el periodo de vibrar es el tiempo que tarda una estructura en completar un ciclo. La Torre Latinoamericana debe de tener un periodo de vibrar como de unos 4 o 5 segundos. Y lo que está aquí es algo que se llama espectro de respuesta y me relaciona el periodo de vibrar de la estructura con la demanda de aceleración. Esta demanda de aceleración, entiéndanla como la ley de Newton, ¿no? ¿Se acuerdan? Fuerza igual a masa por aceleración. Si tengo mucha aceleración, la fuerza sísmica es muy alta. Si tengo poca aceleración, la fuerza sísmica es muy pequeña.
Entonces yo ya les dije que la torre latinoamericana tiene un periodo de vibrar como de unos 5 segundos. Entonces, si vengo acá a ver el periodo de vibrar de la torre latinoamericana, pues resulta que en el 85, pues estuvo sometido a una aceleración significativamente pequeña. Comparen esa aceleración con la que pudieron haber tenido edificios que tuvieran un periodo de 2 segundos. Si tenían un edificio de 2 segundos, vean que estaba sometido a toda esta demanda de aceleración, es decir, que la torre latinoamericana no estuvo sometida a una demanda de aceleración significativamente fuerte. Y si lo hubiera estado, quiero llamarles la atención en algo valioso. Vean que la torre latinoamericana tiene medianamente la misma geometría en un eje que en el otro. De hecho, esta fotografía es el tiempo en el que la estaban construyendo. Vean que no se notan cambios graves de rigidez ni de resistencia en la altura. No tengo las secciones transversales, pero veo que es un edificio que está pensado para responder de una manera muy regular. Eso a la larga resulta en un beneficio ante demandas sísmicas. Pero la realidad que existe en el 2017 es completamente diferente. Hasta acá queda la torre latinoamericana y aquí hay una serie de edificios que fueron sometidos a la demanda sísmica intensa del sismo del 19 de septiembre. Y no solo eso, que comparado con la torre latinoamericana que tiene una sección cuadrada, bastante simétrica, estos edificios modernos tienen muchas asimetrías, no únicamente en planta, rara vez son edificios cuadrados, sino que muchas veces incluso son medios trapezoidales o a veces triangulares y tienen elementos sismorresistentes muy diferentes en una fachada que en las otras. Sin embargo, en términos muy simples, como lo hemos platicado, estos son los espectros de respuesta, otra vez, el mismo concepto que decíamos, a qué aceleraciones estuvieron sometidos los edificios en función de su periodo de vibrar. Si estos edificios altos tienen periodos altos, pues quiere decir que en el sismo del 19 de septiembre sí se sacudieron, pero en realidad la fuerza sísmica fue muy pequeña, no fue un examen para ellos. Y en cambio edificios de periodos cortos o medianos, edificios de mediana altura, pueden haber estado sometidos a demandas sísmicas mayores. Esto que está aquí en la diapositiva, lo que les estoy mostrando en esta figura, es justamente la respuesta real durante el sismo del 19 de septiembre. Entonces, hagamos algunos comentarios finales. Y la primera, más que un comentario de mi parte, creo que es una reflexión que podemos hacer juntos. Y esto es que México es un país de alta sismicidad. No hay nada que podamos hacer para controlar las demandas sísmicas, ni para provocarlas, ni para controlarlas. Y además, no existe ningún método científico para poder predecir los sismos. Eso no existe y esto es más bien una amenaza constante que siempre vamos a tener. De manera que en las zonas más cercanas al contacto de placas tectónicas, la demanda sísmica va a ser más importante, aquí en color rojo, y conforme me voy alejando, la demanda sísmica es menos grave. Pero, por ejemplo, la zona que está aquí en color naranja, pues de hecho, ¿se acuerdan? El epicentro que describimos ahorita ocurrió aquí, o sea que aunque estamos hablando que es menos grave, sigue siendo una demanda sísmica importante. En color amarillo hay una zona que tiene menores aceleraciones sísmicas y en la zona en color verde está la zona que tiene muy poca demanda sísmica. Noten que dije muy poca, no que no hay. Y podríamos agarrar cualquier mes y darnos cuenta que México completo es un país de alta sismicidad. Entonces, para controlar la demanda sísmica, no tengo forma de controlarla. La manera como yo puedo reducir la vulnerabilidad de las estructuras no está en controlar la demanda sísmica, sino está en mejorar lo equipado que pueda estar el edificio para soportar esas demandas. No quiero dejar aquí el sabor que como los edificios de acero no se han dañado estadísticamente en México, quiere decir que son infalibles. No, lo que pasa es que a lo mejor se han tomado decisiones que los han hecho mejor equipados para soportar las demandas sísmicas. Estos son edificios más regulares y que tal vez los edificios más atrevidos, los más osados, con formas
o respuesta sísmica menos equipada para soportar el sismo, pues no ha estado en el examen adecuado o está en zonas donde la demanda sísmica es más controlada. Pero en las regiones en donde están nuestras principales ciudades o que están aquí en color naranja o que están aquí en color rojo, definitivamente creo que cae en nuestra cancha como arquitectos, como ingenieros, intentar hacer lo que sea necesario para reducir la vulnerabilidad de los edificios a partir de las decisiones que yo tomo para concebir el edificio, no ante la demanda sísmica. Ante eso no hay algo que se pueda hacer. Bueno, entonces, redondeando, no fue posible establecer la cantidad de edificios de acero que fueron sometidos a las demandas de sismo de septiembre de 2017, pero creo que sí podemos hacer estas conclusiones. Estadísticamente, por lo menos así ocurre en México, otros sistemas estructurales como el concreto, como la mampostería, han reportado un mayor daño y también colapsos en comparación de lo que se ha registrado de estructuras de acero en el país. De hecho, haciendo este recorrido en el sismo de 1985, el mayor colapso de estructuras modernas de acero, me estoy refiriendo al complejo Pino Suárez, fue por problemas de diseño que no habían sido reconocidos en ediciones anteriores de los reglamentos. Y con esto les vuelvo a insistir que ustedes deben de seguir la reglamentación, lo que dice las normas técnicas de estructuras de acero, la norma técnica de diseño por sismo, para asegurar que sus estructuras van a tener una buena respuesta. El conocimiento ha evolucionado mucho, de manera que ahora no debería de existir una razón por la cual un edificio se colapse y mucho menos que tenga un daño, y tampoco que tenga un daño descontrolado. Y el único edificio dañado durante el sismos recientes, me refiero al edificio de 3 pisos del 2017, fue causado también por una inconsistencia en el proceso de diseño, por lo cual nuevamente nos tiene que esto representar una sacudida sobre la importancia de atender normatividades modernas, de atender lo que la experiencia adquirida. De pronto, cuando uno egresa de la carrera de arquitectura, de ingeniería, uno tiene la impresión de que ya nos va a ser necesario acudir a cursos de actualización continua para entender cómo va evolucionando las cuestiones del diseño en cada quien en su disciplina. Ven cómo los médicos tienen una idea contrastante. Por ejemplo, cuando uno va a solicitar consulta con un médico, no es raro que a uno le digan que el médico está en un curso o que se fue a un congreso o que está aprendiendo tal o cual procedimiento o aprendiendo un nuevo componente de algún medicamento. Y creo que a veces en nuestra disciplina como arquitectos, como ingenieros, aún nos hace falta recordar esto. Cuando yo doy esos cursos a licenciatura o a maestría, a doctorado, les hago notar que ellos están egresando con el mayor conocimiento, el más moderno que se tiene en ese momento, pero que en 5 o en 10 años es necesario tomar cursos de actualización para mejorar la respuesta y entender cómo ha evolucionado el diseño de edificios, por lo cual pues es muy importante estar metido en estos procesos de actualización. Y bueno, pues mi último comentario es más o menos lo que tenía para platicar con ustedes, y mis últimos 3 comentarios, el número 1 sería dar agradecimientos a quienes participaron en estas investigaciones. Algunos fueron mis estudiantes, algunos de licenciatura, algunos de maestría, ahí están sus nombres. También extiendo este agradecimiento a algunos colegas de algunas otras instituciones, ahí están sus nombres, reconociendo el apoyo y las facilidades para pues, los estudios que se realizaron. El segundo comentario, ¿de dónde saco más información? No sé si ven que estas diapositivas son prácticamente un conjunto de dibujitos que yo utilizo para explicar lo que hemos estado estudiando. Entonces, más información la pueden encontrar de estos artículos. El primer artículo está publicado en una revista que se llama Revista de Ingeniería Sísmica. Estoy seguro que si le ponen en un buscador en internet, Revista de Ingeniería Sísmica, y luego mi nombre, Edgar Tapia Hernández, lo van a encontrar.
está en español y además la descarga es gratuita. Creo que de pronto ahora que estamos un poco más encerrados con estas condiciones de la pandemia, pues a lo mejor es buen momento para voltear a ver qué es lo que se está investigando en el país. Tal vez este artículo, uno antes o uno después, pueda resultar de su interés. Aquí en este artículo específicamente se discuten alguna respuesta de los edificios durante el sismo del 7 y del 19 de septiembre del 2017. Y aquellos que estén interesados en una discusión un poco más técnica, más detallada, les ofrezco esta segunda referencia. Esto está publicado en una revista que se llama Earthquake Spectra. Estoy seguro también que si ponen mi nombre, Edgar Tapia Hernández, en la revista Earthquake Spectra, el nombre de la revista, van a encontrar este artículo. Este habla específicamente o con mayor profundidad de la respuesta de este edificio de 3 pisos sometido a estas demandas de aceleración para mejorar el conocimiento en México. Y mi último comentario más bien es una invitación. En México no existe un reglamento nacional para el diseño sísmico. De hecho, yo mismo ahorita a lo largo de la plática les hago referencia al reglamento de la Ciudad de México, porque soy sensible a que no existe un reglamento que sea aplicable a todo el país. Y vean qué contrastante es este comentario, porque a lo largo de la plática les he mostrado fotografías y gráficas sobre un país con una muy alta sismicidad. México es un país con una sismicidad muy importante y al mismo tiempo no cuenta con la normatividad necesaria. Y esto ocurre porque México es una federación, es la unión de cada municipio tiene la libertad de desarrollar sus propias leyes, como la Ley de Desarrollo Urbano, y de la ley se desprenden los reglamentos, como el reglamento de construcciones. Es decir, que no se puede imponer un reglamento desde la federación porque eso sería anticonstitucional. Pero sensibles de la importancia de tener un documento que defina criterios mínimos de diseño, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica ha implementado o motivado esfuerzos para desarrollar un reglamento, no se puede llamar reglamento, pero se llama Código Modelo para el Diseño Sísmico de Edificaciones. Han habido algunas sesiones presenciales, a lo mejor, a distancia, en donde se va explicando cuál sería el contenido de este reglamento, cómo están conformados los comités, pero somos sensibles que debe de existir un foro en donde hay unas discusiones presenciales sobre el contenido de este reglamento nacional para el diseño sísmico de edificaciones, y eso se realizará en el marco del Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. Este congreso será entre el 2 y el 5 de febrero del 2017, y lo que se discutirá en el congreso, independientemente que habrán conferencias dirigidas hacia la práctica, se discutirá cuál es el contenido de este reglamento nacional. Les repito que no se puede llamar reglamento, sí, y por eso se llama Código Modelo Mexicano para el Diseño Sísmico de Edificaciones. Se va a llevar a cabo en Juriquilla, Querétaro, y no porque Juriquilla sea un lugar de alta sismicidad, sino porque creemos que tiene una localización privilegiada para favorecer la asistencia de los expertos de todo el país. Y como expertos me estoy refiriendo a los arquitectos, a los ingenieros, a los residentes, a las personas involucradas en el análisis y diseño, construcción, montaje, habilitación de estructuras de edificaciones a lo largo del país. La única manera como vamos a conseguir que este evento, que este código modelo, que este reglamento tenga influencia nacional, será mediante un consenso. Por eso aquí está el llamado para que desde el Colegio de Arquitectos se difundan estos esfuerzos, porque creo que hay una responsabilidad ética para procurar o reducir la vulnerabilidad de las estructuras en el país. Tenemos mucha confianza que las condiciones de la pandemia serán mucho mejores en febrero del 2022, pero de cualquier manera el evento se está realizando, planeando en una ex hacienda con espacios muy amplios y muchos espacios abiertos en donde nos permitirá concretar este esfuerzo de esta interacción para este código modelo y específicamente este es un llamado o una invitación muy especial para participar
porque uno puede también dentro del marco del Congreso Nacional enviar un resumen de una conferencia, un artículo de una conferencia para impartir una ponencia. Es decir, que de pronto aquella cimentación en donde participaron, una cimentación profunda o ese refuerzo del edificio que estuvieron desarrollando o una nueva metodología de diseño en donde pusieron en práctica una rehabilitación o ese proyecto del puente en el que estuvieron involucrados, esa vialidad, eso lo pueden convertir en un resumen y enviarlo para que impartir una ponencia. La fecha, ahorita en este momento están abiertas la recepción de resúmenes, por eso es que hago hincapié en esto. Más información en esa página www.smis.org.mx, C de Congreso, N Nacional, I de Ingeniería, S de Sísmica 2022, y ahí hay más información para que envíen el resumen de su intervención. A veces se piensa que los resúmenes tienen que estar basados en tesis de maestría o de doctorado, de licenciatura, pero no, o sea, hay que ser sensibles a que este es un congreso que tiene un especial énfasis en la práctica mexicana y que así como nosotros estuvimos hace años en una posición o con un ánimo de aprender, definitivamente habrá quien sea influenciado positivamente por la experiencia que ustedes puedan compartir. Bueno, pues no me queda más que agradecer al Colegio de Arquitectos que me ha hecho favor de participar en este evento. Les dejo mi correo electrónico por si puedo ayudar después en algo. Y ya hoy en día creo que una manera como podemos estar en comunicación constante es a través de esta página de Facebook. Después del sismo del 2017 yo escuché muchos comentarios sobre que el sismo había ocurrido por pruebas nucleares en Corea del Norte, o que si las explosiones de las manchas solares que habían sido el causante. Pues no, nada de esto es verdad. Entonces lo que encuentran en esta página son videos de pruebas experimentales, videos educativos, didácticos para aquellos que sean profesores. Encuentran información de conferencias, información de eventos de las sociedades técnicas, no únicamente de ingeniería, sino que también de arquitectura, protección civil. Y creo que ya hoy en día es una manera como podemos estar involucrados de manera muy cercana. Pues agradezco nuevamente al colegio y también a Gardao Corsa que me hayan hecho favor de invitarme a participar en esta actividad. Si hubiera tiempo para preguntas, con gusto haré mi mejor esfuerzo por responder. Sí, gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas. Una de ellas nos dice, lo que comentó con las columnas de concreto con losa plana fue lo que pudiera haber pasado en el edificio de Miami, el que se cayó. Qué amable, gracias por su pregunta. Fíjese que no he hecho yo alguna dictaminación de este edificio, pero sí puedo adelantarle que por la manera como ocurrieron los colapsos, más bien es un problema de falta de mantenimiento de una estructura que creo que era pretensada o que era prefabricada y simplemente pues fallaron algunas juntas y por eso se ve el edificio como desgajado. Se fijó en las fotografías como si se cayera parcialmente, como si alguien lo hubiera cortado con un cuchillo. Es algo así. Ok, perfecto. Otra pregunta. Los edificios de concreto dañados que se reforzaron con acero en el sismo en México, el reciente, ¿es la mejor opción que se tomó? El edificio nos dicen que es el que está en Insurgentes, esquina con Sullivan. Insurgentes con Sullivan. Está Pues no enfrente me de la acuerdo qué estación edificio está Reforma. ahí. Sí, no me acuerdo qué edificio está ahí. Pero bueno, es necesario otro día, pues si me hacen favor de invitarme, platicamos un poco más de algunos aspectos que se tienen que considerar para hacer la rehabilitación de estructuras dañadas o que requieran algún tipo de reparación, usando estructuras de acero, específicamente con contravientos. Es necesario, el sistema de contravientos lo que le ayuda es a aumentar la rigidez. Si ese incremento de rigidez le ayuda a mejorar la respuesta global del edificio, entonces está ante una buena solución, pero no es la única. De hecho, en la Asociación Mexicana de Ingeniería Sísmica, este miércoles inicia un curso de 3 días
rehabilitación y reparación sísmica de estructuras. Si le resulta interesante, échale un vistazo ahí a la página smis.rg.mx, ahí pueden encontrar más información. Espero haber respondido a la pregunta. Ok, perfecto. Y última pregunta. Dice, los edificios que se dañaron, de los que presentó, de estructura de acero, que en la base y el tope de la columna se deformaron, ¿esos edificios se refuerzan o se demuelen completamente? Fíjese que el edificio es federal. Ese edificio que está dañado es un edificio federal. Esa es la razón por la cual no le dije dónde está exactamente. Pero de manera que estaba asegurado y el edificio pues requiere varios o ha requerido varios dictámenes para entender qué es lo que necesitan hacer. Aunque he intentado hacer las llamadas para saber finalmente si ya tomaron una decisión o qué es lo que van a hacer, no les sé decir si lo van a demoler o si ya lo demolieron incluso. Y en cuanto a si fuera a mí o me pidieran a mí una opinión, yo tendría que decirle que se necesita hacer un análisis más detallado para poder tomar una decisión. En términos del costo. Espero haber respondido la pregunta. Ok, sí, fue la última pregunta. Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? No, pues yo agradecerle mucho, creo que el tema es muy interesante, sobre todo el empezar a visualizar que todo, ya la República Mexicana cambió y que es zona sísmica ya por todos lados. Lo decíamos antes, ¿no? Que aquí en Pachuca no temblaba y ya tenemos muchas zonas donde nos tiembla y tenemos que considerar todo este tipo de cosas. Y sobre todo, ¿no? Que ahorita ya todo el mundo está con utilizando las estructuras de acero, ¿no? O sea, entre que empezó como moda y la rapidez y todo lo que conlleva, el que lo sepamos utilizar y que se sepa cómo hacer esa conjunción de métodos constructivos, ¿no? Como lo que nos enseñabas, que al no poner su punta o tal, la afecta. Y la combinación de estos métodos puede, en vez de ayudar al edificio, lo puede dañar. Entonces, no, yo te agradezco mucho, estuvo muy interesante la ponencia. Muchísimas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo. Gracias por invitarme a participar. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Arquimanu, ¿tendrás por ahí el reconocimiento? Sí, aquí. Del doctor. Bueno, les pongo los datos de contacto de Yardao Corsa. Sí, por favor. Hace rato tuvimos un problema técnico con la presentadora, pero si alguien está interesado en alguna asesoría técnica con Yardao Corsa, pues adelante, ¿vale? Aquí me apoyes para ver si se ve mi presentación. Todavía no. Voy. Permítame, estoy nuevo en esto. Uy. Listo, lo tengo aquí. No, todavía no. Listo. Perdón. No. ¿Le doy lectura? No se ve nada. No. Ya, ahí. Ahí ya, qué amable. Gracias. No. Va. Por favor. Bueno, le doy lectura, una disculpa. El Colegio de Arquitectos de Hidalgo AC otorga el presente reconocimiento al doctor Edgar Tapia Hernández por su excelente ponencia en la charla Comportamiento de estructuras de acero en sismos recientes a favor de la actualización de nuestros agremiados. Se firma en Pachuca de Soto Hidalgo a 9 de agosto del 2021. Firma la arquitecta Edna Cerón García, presidenta del Colegio de Arquitectos en el periodo 21-23. Muchas gracias. No, al contrario, el agradecido soy yo. Les agradezco mucho todas sus atenciones. Al contrario, muchas gracias y esperemos seguir teniéndote en alguna otra plática. Estuvo muy interesante. Claro, sí, cuente conmigo. Muchas gracias a todos. Bonita tarde. Nos vemos mañana. Cuídense, gracias. Hasta luego.